Hermanos, un saludo a todos ustedes. Día del Señor. Primer día de la semana, enero 21 del 2024. Tengo 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos a estudiar la escritura en el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, del 1 al 20. Tengo conmigo aquí la versión de la Reina Valera. Hebreos capítulo 6, del 1 al 20. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es
el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de vosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por vosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos con fe en Jesucristo, humildes para estudiar tu palabra, para alimento de nuestra mente y nuestra alma. Que tu Santo Espíritu penetre en nuestra mente y que la verdad de tu Escritura sea el alimento para nosotros. Permite que seamos humildes para recibir tu palabra. Permite, Señor, que crezcamos espiritualmente, para que estemos en paz. Se fortalezca nuestra fe, quitando todo temor, toda ansiedad, toda angustia. Y que podamos crecer, como dice aquí mismo el apóstol, como personas maduras y no como niños que todavía necesita la leche espiritual. Al contrario, que podamos ser maduros para comer comida sólida, para crecer siempre en el conocimiento de la verdad. Esa es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, esto es un texto muy amplio, libro de los Hebreos, capítulo 6 de la versión Reina Valera. Y solamente el capítulo 6, cuyo contexto viene a ser todo el capítulo 5. Este es capítulo 4, capítulo 5. Para entender el 6 hay que leer todo el anterior, por eso se llama contexto, o sea, el texto dentro de su contexto, o sea, en medio. Para poner un poco de perspectiva aquí, ¿cuándo fue escrita esta carta? Esta carta no fue escrita el año pasado, hace más de 2000 años. ¿Dónde fue escrito? Fue escrito en el Medio Oriente, generalmente en Palestina. ¿Para quién fue escrito? Fue escrito para creyentes de origen, en su mayoría, judíos, que aceptaron y confesaron a Jesús como el Mesías. O sea, no fue escrito para latinoamericanos, hispanos de Sudamérica, Centroamérica, México, para nada. Eso quiero que entiendan ustedes. Porque hay que entender cuando uno lee una carta, quién lo escribe. Es como, por ejemplo, supongamos que usted encuentre una carta. Está caminando, encuentra un sobre, lo abre, es una carta. No fue escrito a usted, porque no está dirigido a usted. ¿Se dan cuenta? Uno. Luego usted sabe que la fecha es, ¿qué? 1960. O sea, tampoco es una carta actual. ¿Me entiende? Y número 3, fue escrito en otro país. O sea, tampoco. Bueno, la Biblia, cuando leemos esto, es así. Cuando usted está abriendo, por ejemplo, este libro está en español de España. Pero el autor lo escribió en griego. O sea, alguien lo tradujo esto. No fue escrito en español. Muchos evangélicos dicen, oh, fue escrito en español. No, no, no. Fue escrito en griego. No fue escrito hace 10 años, hace más de 2000 años. Y no fue escrito para nosotros, fue escrito para personas que están aquí en este entonces. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, no es ciencia. Simplemente uno tiene que ir al capítulo 1. Aquí está. Dios ha habido hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres. Mire, en otro tiempo. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo.
Ahora, yo quiero que entiendan eso. Cuando usted abre la Biblia, yo espero que usted estudie la Biblia. Número uno que tiene que entender es que es un documento antiguo. Si usted no estudia la Biblia, y aquí va a decir Pablo algo muy importante, ¿ok? Ah, va a pasar lo que le pasaron a esos judíos de ese tiempo. Entonces, para entender, vamos al capítulo 5. Abra su Biblia. Entonces, el capítulo 5, recuerde, viene del capítulo 4 también. O sea, es una cadena. Pero para tener un contexto a dónde llega. Vamos a empezar en el capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿de quién está hablando? Aquí lo dice, que traspasó los cielos. Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces sabemos que está hablando de Jesucristo. Número uno, tenga un papel, tenga su lapicero, pluma, ¿no? Tenga algo o aquí mismo. Está hablando aquí Jesucristo. Bueno, aquí como que se está acabando. Jesús es llamado el sumo sacerdote. Aquí está, gran sumo sacerdote. Traspasó, dice, los cielos. Significa está sentado a la diestra del Padre. Retengamos nuestra profesión. ¿Qué creían los cristianos hace 2000 años? Obviamente no eran latinoamericanos, nada que ver, ni hablaban español. Ellos estaban en el Medio Oriente. Diferente cultura, diferente tradición, hábitos, tradiciones. Totalmente diferente a nosotros. Cristianismo recién está apareciendo. Antes de ellos no habían cristianos, ellos son la primera generación de cristianos. Mire, la primera generación, qué bendición. No existían, por ejemplo, denominaciones evangélicas que nacen en Estados Unidos, aquí en 1900, que van a México, Centro y Sudamérica hablando inglés, porque así fueron los misioneros norteamericanos, gringos, van a Centro. Usted ni nació, tal vez su bisabuela, tal vez su abuelita tampoco nació. Y traen la religión norteamericana evangélica, y muchos corren allá. No, no era esa religión, es la religión pura, sin mancha, apostólica de ese entonces. Griego, hablaban en griego. Hablaban en griego, esta es una traducción, alguien lo tradujo. O sea, ellos no hablaron así en español de España. Pero fíjese lo que dice, hay un mandato, retengamos nuestra profesión. Jesús el sumo sacerdote, así se dirigían a Jesús, como el gran sumo sacerdote. O sea, ya sabemos de aquí de que el autor conocía el Antiguo Testamento, porque eso está en la ley de Moisés, gran sumo sacerdote. Aquí aplica ese título a Jesucristo, el cual es el Hijo de Dios. O sea, aquí ya estaba la cristología. Jesús es el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo. O sea, la divinidad de Jesús estaba implícita en el hecho de Hijo de Dios. Porque la naturaleza de Dios es una naturaleza divina. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces comparte su naturaleza divina. Por lo tanto, está hablando de Jesús, que es Dios. Esa es la cristología de ese entonces. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Entonces, la cristología de Dios es muy importante tener en cuenta. Aquí el autor de Hebreos, yo creo que es Pablo, establece entonces la relación entre Dios y Jesús. Entonces la relación entre Dios y Jesús es hijo. Aquí está. Si alguien le pregunta a usted, ¿qué enseña el Nuevo Testamento acerca de Jesús? Bueno, la que el Nuevo Testamento enseña acerca de Jesús es que es el Hijo de Dios. Ahí está. Aquí está. Y Él es el gran sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote implica alguien que intercede por el pueblo. O sea, solamente el versículo 14 nos está dando mucha teología. Y mire, y nos falta todavía bastante. O sea, aquí vamos a quedarnos, hermanos, unos 5 horas. Como nos vamos a quedar ahí unas 5 horas, yo les sugiero que ponga un café, cómprese una donut o un pancito, porque 5 horas aquí. Mire, solamente aquí versículo 14, vamos a estar aquí 1 hora. Ahora, dice, retengamos. ¿Qué tiene que ver eso de retengamos? Claro.
nuestra profesión, o sea, quiere decir nuestra confesión, o sea, nuestra fe en Jesús, que es el Hijo de Dios. Entonces, de aquí ya sabemos que los cristianos del primer siglo entendían la fe en Cristo como una profesión de fe. No había en ese entonces denominaciones como presbiteriano, ni bautista, ni pentecostal, todos ellos de origen gringo, yankee, americano. ¿Me entiende? Esa es la generación primera de cristianos palestinos, judíos que pusieron su fe en Jesús, lo aceptaron como el Mesías. Entonces, Mesías es el Hijo de Dios. Entonces, para ser un gran sumo sacerdote, uno tenía que ser ungido y solamente cierta tribu era llamado para que sean aquellos que intercedan por el pueblo de Israel ante Dios. En otras palabras, el sumo sacerdote era el intercesor, el intermediario entre Dios y su pueblo. ¿Me entiende? Entre Dios y su pueblo. Ahora, Jesús no solamente fue sacerdote, fue sumo, gran sumo sacerdote. Aquí está, aquí lo dice. ¿Viste? Aquí está. Lo puede poner cerca. Gran sumo sacerdote. La pregunta que yo le hago a usted. ¿Usted entiende que nuestra profesión de fe es en Jesús, que es el Hijo de Dios? Gran sumo sacerdote. Retengamos nuestra profesión. Se dan cuenta el mensaje totalmente diferente, apostólico, a lo que es ahora dentro del mensaje gringo americano que la mayoría entran al evangelicalismo. La necesidad de entender las escrituras, de cómo vivieron los cristianos de ese tiempo. Supongamos que haya un avión y nos diga, vamos a ir a viajar en el tiempo. Pues yo espero que todos entremos en ese avión y digamos, queremos ir al primer siglo en Palestina. ¿De verdad? Sí, queremos ir. Queremos ver cómo los cristianos de ese entonces vivían. Queremos aprender. Porque hay una confusión en el mundo entero hoy. Hay miles de sectas hoy. Cada uno dice, ¿no? La verdad, entre comillas. Se odian, no se hablan, ¿no? Y dice que hoy día del Señor, se levantan, dice, a aplaudir y a cantar. Dice que en su mente de cada uno de Dios humana. Pues vamos 2000 años antes para ver cómo eran las congregaciones de ese tiempo. ¿Qué creían? ¿Cómo adoraban a Dios? Conversar con ellos y que nos digan su experiencia. Porque hoy en el 2024 estamos tan confusos. Ya la gente no sabe a quién creer y cómo creer y a quién ir. Es una completamente confusión. Ahora, ya que sabemos que nos manda a retener nuestra confesión de fe, o sea, tenemos que estar firmes en su fe. Ahí no creían ellos lo que hoy ya se cree. Bueno, ya creo en Jesús, se acabó, ya soy salvo para siempre. No, aquí dice, retengamos nuestra profesión. Otra vez, porque quiero que se le quede en la mente para que cuando terminemos hoy, porque recuerda, la mente de uno se olvida al segundo segundo. Oiga, si cuando Lucas escribió el libro de los Hechos 30 años después, 30 años después, él tuvo que ir casa por casa a ver, ¿tú conociste a Jesús? Sí. Cuéntame qué hacía. Bueno, no me acuerdo mucho, ya son 30 años. Pero su mamá está ahí al lado, ella todavía vive. Su mamá de Jesús, ¿sí? Y también hay algunos apóstoles por aquí. Ellos vivieron con Jesús. Pregúntales. 30 años después. Imagínense ahora, un minuto que termino y le pregunta, ¿qué habló el hermano? Oye, se me olvidó. Pero hace un minuto habló. ¿Se dan cuenta? Entonces, la mente de uno es muy frágil. Por eso tiene que tener interés. Dice el autor hebreo, teniendo un gran sumo sacerdote. Repita, Jesús es el gran sumo sacerdote. Repita, Jesús es el gran sumo sacerdote. Ahí lo dice. ¿Qué más dice de Jesús? Él traspasó los cielos, o sea, subió a los cielos. Eso significa fue exaltado. Hay mucha terminología teológica implícita en el texto.
Porque recuerda, esto no fue escrito para nosotros, fue escrito para los cristianos de hace 2000 años, pero lo estamos leyendo. Muchos creen que, bueno, mire, esto fue escrito en español. No, y que tengo que enfatizar porque quiero que sepan ustedes. Esto fue escrito en griego, con un griego que ya no se habla hoy. Dice, Jesús es el Hijo de Dios, Hijo, mayúscula. Retengamos, tenemos que asirnos firmes de nuestra fe. O sea, se dan cuenta que no solamente es creer, sino agarrar nuestra fe. Así como yo agarro, por ejemplo, este bolígrafo, ¿no? Este marcador. Para subrayar, tengo que agarrarlo firme. Porque si no lo agarro bien, se va a caer. Bueno, en este sentido, si no agarramos bien nuestra profesión, caemos de nuestra profesión. ¿Entiende? La implicatura, por eso hay que saber leer lo que está allí. Esto se llama comprensión de lectura. Vuelvo a repetir, esto se llama comprensión de lectura. Una cosa es leer, una cosa es comprender lo que se lee. En muchas sectas leen, pero solamente 1% comprende lo que lee. El 99,9% sale de sus reuniones igual como entró, sin saber. Entonces yo me pregunto, ¿para qué pasaron 2 horas y entraron y salieron igual como que entraron? Fue una pérdida reverenda de tiempo. ¿Sí? Pero aquellos que entendieron y comprendieron lo que le lee, salieron mejor de lo que entraron. Retengamos nuestra profesión. 15. ¿Por qué? Aquí dice, ¿por qué? Aquí explica el versículo 14. Se dan cuenta el por qué. Porque no tenemos un sumo sacerdote, otra vez repite, sumo sacerdote. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea que Jesús es el Hijo de Dios, que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahora, bien interesante, porque aquí el no poder implica lo opuesto, que ese sumo sacerdote sí puede compadecerse de nuestras debilidades. Porque dice aquí, como uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, interesante, porque la palabra pecado hay que entender a qué se refiere. Se refiere a alguien que observó la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, sin quebrantar la ley de Dios. Entonces él no cometió pecado, porque Juan apóstol dice, pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios. Ahora, no solamente eso, sino que en naturaleza humana, Jesús como Hijo de Dios, que se hizo carne, él en su condición de ser humano, según nuestra semejanza. Se dan cuenta, aquí está la doble naturaleza de Jesús. Uno, naturaleza divina, porque es Hijo de Dios. Divino, Hijo de Dios, aquí dice. Pero otro, según nuestra semejanza, o sea, naturaleza humana. Naturaleza divina, naturaleza humana. Naturaleza divina, naturaleza humana. Naturaleza divina, naturaleza. Esta es teología cristiana, que se desprende del mismo texto. Se dan cuenta que es muy importante entender esto. Ahora, aún cuando fue eh, o compartió nuestra naturaleza, porque aquí dice semejanza de nosotros, Jesús estaba sin pecado. Ahora, uno diría, bueno, es imposible, el ser humano, no hay ser humano perfecto. Exacto, pero Jesús lo fue. Aquí está, pero sin pecado. Sin pecado, pecado, ¿qué significa? Significa, como dice la Escritura, el quebrantamiento de la ley de Dios. Ese es el pecado. O sea, Jesús cumplió los 10 mandamientos. Jesús fue obediente al Padre en todo, cosa que nosotros no somos para nada, porque somos pecadores. Él, dice, se compadeció de nuestras debilidades. Él entendió que humanamente somos tan miserables
Él no fue miserable, él entendió porque fue de naturaleza humana. Es como, a ver, ¿cómo le digo? Ok, voy a poner ese ejemplo. Una piscina. Uno se tira a la piscina, sabe nadar y su cuerpo siente el agua. Otro también se tira a la misma piscina, siente el agua, lo mismo, pero no sabe nadar. O sea, tanto el que sabe nadar como el que no sabe, al entrar a la piscina, sienten la experiencia de estar en el agua. La diferencia es que uno sabe nadar, el otro no y se puede ahogar. Entonces el que sabe dice, ¿sabes qué? Yo te entiendo, porque siento el agua. Y sé que si no sé nadar, me ahogo como te estás ahogando. Pero claro, yo no me ahogo porque yo sé nadar. Algo así. Jesús dice, bueno, ¿saben qué? Yo siendo Dios, porque soy hijo de Dios, experimenté ser como ustedes. La diferencia está en que yo no tengo pecado. Ustedes sí. Y yo me compadezco. O sea, siento lo que significa ustedes ser imperfectos, limitados, pecadores, que no piensan bien, que son débiles, desobedientes, tercos, malcriados, socarrones, soberbios, altaneros, arrogantes, que en otras palabras, producto del pecado. Me compadezco de ustedes. Ese es el sumo sacerdote. Entonces, aquí dice un llamado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Ahora, trono de la gracia es una palabra, es un hebraísmo, es una frase que implica acerquémonos a Dios. Eso es lo que está diciendo. Y esto significa realeza. Acerquémonos, pues, cuidadosamente o confiadamente, o sea, con fe. Eso es una palabra compuesta. Confiadamente, fiada significa fide, con fe. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que estudiar también la etimología de las palabras. Comprensión de lectura. Comprensión de lectura. Al trono de la gracia. O sea, acerquémonos con fe a Dios. Eso es. Acerquémonos con fe a Dios. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Ahora, esta frase lo entendían perfectamente los hermanos de hace 2000 años. Nosotros no, porque no fue escrito para latinoamericanos que hablan español de España. Para nada. Esto fue escrito para cristianos de hace 2000 años. No tenían Biblia ellos, por si acaso. No tenían Biblia. Ellos confiaban simplemente en las palabras apostólicas, por eso se llama mensaje apostólico. No iban a su casa y decían, a ver, vamos a estar un estudio bíblico, trae la Reina Valera. Nada que ver, nada de Reina Valera, no existía eso. Cuando iban a las congregaciones los cristianos se reunían con una reverencia que hoy no existe. No aplaudían, ni saltaban, ni se revolcaban, ni ponían guitarra eléctrica, ni por allá como muchas sectas lo hacen, de origen gringo que va a Latinoamérica. Y los latinoamericanos que copian todo, en sus reuniones lo copian, sin pensar si es esto realmente lo que enseña la Biblia. Por eso no hay que ser copiones, hermano. Especialmente de sectas que vienen de Norteamérica, Estados Unidos. Los cristianos en ese tiempo, al no tener Biblia, iban a las congregaciones por horas y el apóstol les predicaba, o los obispos, porque ellos ya tenían obispos en ese tiempo, según Pablo. Entonces los obispos o episcopos se encargaban de enseñar.
hacían midrash, significa en su método desde entonces, el Antiguo Testamento, las palabras de Jesús, las tradiciones apostólicas, como no había, entonces tenían que basarse en las tradiciones orales. Y esa tradición oral no solamente no estaba todo contenido en los escritos, sino que lo que ellos recordaban. Ahora, la palabra tradición se implica enseñanza oral que se transmite desde los apóstoles. Eso lo enseñaban a los discípulos que se reunían en las casas. Ellos sentados escuchaban atentamente lo que el apóstol predicaba. No había para grabar, no había para escribir. Su mente de ellos tenía que estar 100% atento. Si hoy en día, teniendo celular, laptop, Biblia, se olvidan. Oiga, imagínate si quitan todo eso. Yo creo que no van a recordar ni siquiera dónde están. Por eso una de las cosas que se tiene que aprender de los cristianos primitivos de hace 2000 años es el amor y el interés en aprender la palabra de Dios. Porque una vez terminado el sermón, no había de que, a ver, vamos a escuchar otra vez lo que dijo el obispo Juan. No había eso. Ellos iban a su casa y lo que ellos captaron se les quedaba en la cabeza. Nada más. Ahora, tal vez si se reunían entre ellos podían platicar de lo que se escucharon. Dijeron, oye, ¿y qué te parece de lo que escuchó el pastor? Oye, no entendí esta parte que dijo. O sea, descansaban en su memoria. Bueno, el que no tenía buena memoria, lo siento, pero ¿qué va a recordar? Así era. Y los escritos que comenzaron a escribirse, que tenemos aquí algunos, no todos tenían acceso a eso. O sea, no era como una librería. Vamos a la librería de Jerusalén y nos compramos una carta de Pablo. No había eso para nada. No existía eso. Los pocos que tenían acceso a las cartas no se las regalaban a los demás. Ellos llevaban y predicaban a otros. En otras palabras, la memoria de uno. Imagínese que usted vaya a una congregación sin Biblia. Muchos dicen, bueno, no llevaste la Biblia, está en pecado. En realidad no, no. El que no lleva la Biblia no está en pecado. Los primeros cristianos no tenían Biblia. No existía eso. Ahora sí es cierto. Si usted lo tiene, llévelo porque va a escuchar. Pero si no lo lleva, no hay pecado en eso. ¿Se dan cuenta? Eso es otra superstición entre evangélicos. Ahora, no estoy diciendo que no lleven, porque alguien puede decir, oh, el hermano dijo que no lleven. No dije que no lleven. Escuche bien. Voy a repetirlo otra vez. Lo que dije es que si no lleva, no hay pecado. No es que usted se va a consumir en el infierno rostizado. No, nada que ver. Eso es falso, eso es mentira. ¿Ok? Por eso, comprensión de lectura. Comprensión de lectura. Los cristianos aquí nos enseñan. Ellos muchos tomaban en serio, por eso que eran personas muy entregadas a la fe. Porque solamente en su mente grababan todo lo que les hablaban. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Lo tengo que repetir porque yo sé que se van a olvidar. Después eso se olvida. O sea, si viene Lucas ahorita y les pregunta qué dije, pues no se van a olvidar. Entonces tengo que repetir. En la repetición está la enseñanza. Ahora, no todos. Hay gente que en una su mente absorbe como una esponja. Bienaventurados aquellos que tienen buena memoria y tienen interés. Pero otros no, les cuesta. Acerquémonos confiadamente a Dios para alcanzar misericordia. Ahora, es alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está hablando de la salvación. Socorro es salvación espiritual. Cuando nos acercamos con fe, eso se llama confiadamente, palabra compuesta, a Dios. Trono de la gracia viene a ser una figura retórica. No es que Dios está sentado en un trono mirando ahí, no.
Lo que está tratando de convenir en el mensaje es que Dios es rey para alcanzar misericordia. Exacto, tiene que ver con la Biblia en la mano. Pero yo lo sé, pues hermano, yo tengo más de 20 años de haber sido evangélico, a mí nadie me engaña. Yo soy evangélico de todas las sectas y denominaciones allá en Lima, Perú, en todo el Perú, costa, sierra y selva. Yo sé, tienes que traer tu Biblia. Hasta yo mismo lo decía cuando era pastor de jóvenes. Hermano, hasta les regañaba, les decía hasta llorar a los hermanos, ¿por qué no traes tu Biblia? ¿Tienes vergüenza del Señor por no traer tu Biblia? Estás negando al Señor. Recuerda, la Biblia dice, el que me negara delante de los hombres, yo le negaré. Yo era, pero casi igual a Gigi Ávila, hermano. Evangélico 100%. Yo sé, pero es falso. Totalmente falso. Porque estos cristianos aquí, a todos estos del primer siglo, no tenían Biblia. Es más, no había Nuevo Testamento. Ya existía el Antiguo, pero eran pergaminos. Nadie tenía en su casa un pergamino al tiempo de las sinagogas. Ellos iban a las sinagogas. Ellos iban a las casas. Y a puro escuchar. Escuchar. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Escuchar. La Biblia vino después, unos 300 años después. Y es más, tampoco muchos tenían para tener eso. Fue en la Reforma, 1500 años después, cuando ya se comenzó a difundir con la invención de la imprenta. O sea, por 1500 años, la gran mayoría, escúcheme usted, de cristianos no tenían Biblia en la casa. ¿Quiere decir entonces que estaban pecados, condenados, rostizados al infierno? Nada que ver. Utilizando la frase de Gigi Ávila, eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Así que, amigos evangélicos que entran ahí y les hacen ver falso, falso. Cuando me sé el evangelicalismo me di cuenta que eso es falsedad. Es más, ahora con la invención esto de los teléfonos celulares, para usted, por ejemplo, es fácil entrar a una Biblia y tener ahí todas las versiones que quiera. Y he escuchado inclusive algunos dicen, hermano, ¿y la Biblia? Bueno, es que como tengo aquí el teléfono celular, tengo la Biblia. Hermano, eso es pecado. Mire, yo lo he escuchado. ¿Cómo que pecado? Sí, porque usted tiene que traer la Biblia, así, así, aquí, esto es la Biblia, no lo que está en la internet. Oiga, eso ya es otra vez usando la frase del difunto Gigi Ávila. Eso es mentira el diablo. Porque no existe eso. Entonces la superstición es algo supersticioso. O que si no está así en esto, no es espiritual. Dios no te está hablando. ¿Cómo que no? Si lo estoy leyendo. Sí, pero no, es electrónico, tiene que ser esto. ¿Dónde dice esto? Y si quieren ser eso, mejor más original es pergamino, no hoja, porque esto es impreso, 1500 en alto. Bueno, si queremos lo original, agarrarse un pergamino, búsquese unos 1000 pergaminos pesados, póngaselo ahí en su espalda y tráigalo a la iglesia. Porque esto es impreso. Y es más, ni siquiera es el idioma original, peor, más pecado. Es más, no tenían ni siquiera marcadores como yo lo estoy diciendo, más pecado. Es más, tampoco había el teléfono celular, o sea, es súper pecador hoy día. ¿Se dan cuenta de la ignorancia que existe? Latinoamericano, ya es tiempo que despierte, hombre, ¿qué pasa? ¿Desde cuándo Latinoamérica va a salir de la ignorancia, no solamente política, donde ponen también a delincuentes como presidentes, sino también religiosa? Ya es tiempo, estamos en 2021. Bueno, en el tiempo de mi abuela, pues mi abuela no conocía mucho, pero ahora ya no hay excusa. Oiga, tenemos Google, tenemos la Internet, haga, diga, origen, cuando se escribió, no hay ninguna excusa para que me diga, es que hermano yo no sabía. No, 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 eso pues nadie se lo va a creer. Hace 40, 50 años tal vez sí, pero ahora ya no hay excusa, no hay, repita, no tengo excusa de no saber. Repítaselo usted mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, para hallar, a ver, ¿cuánto tiempo me queda? Porque solamente, a ver, vamos a ver, tengo que, a ver, ¿qué hora tengo? Mira, ya pasaron casi 30 minutos y esto solamente dos versículos.
se da cuenta que estudiar la Biblia, por eso le dije, hoy día me quedo 5 horas. Haga, haga ahí un cafecito, un té con tortillas, porque aquí nos quedamos 5 horas. Y si está en ayuno, usted es súper espiritual, ¿no? Así yo enseñaba cuando era evangélico. Hermano, di el Señor, el que toma desayuno, gloria a Dios. El que no y está ayunando, súper gloria a Dios, súper espiritual, porque va a comer la comida espiritual que su alma quiere, no la comida física que le vas a dormir, porque el estómago cuando recibe comida comienza a digerir, entonces uno hace que la mente no esté concentrada. Pero si usted no come y solamente come esto, comida espiritual, oiga, usted se va a ir al tercer cielo, va a estar junto donde estaba Pablo. Usted va a salir súper poderoso para hacer señales y milagros. Así que ayunar, hermanos. La carne es débil, él quiere que churrasco, arroz, pan. No, 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 eso no. La comida espiritual. Oiga, no coma, ayude. Esto dura para siempre. No sea carnal el día del Señor, sea espiritual, súper. No mire las cosas del mundo, cierre sus ojos, enciérrese en su recámara, ore, 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 ore y ore. Dígale a su esposa, hoy día no como. Así, dígale. Y esposa, no cocine. Y no, sí, yo enseñaba eso. Le ponía una conciencia de culpa en la conciencia de los hermanos, que decían, hermano, discúlpeme, pido perdón. Ya me comí un pan con mantequilla y leche con café. Digo, bueno, hermano, al menos fue en la mañana, pero en la tarde ya no. Ok, gracias. Gracias por darme ese aliento. Amuleto, me gustó. Exacto, superstición. Sí, sí, sí. Eso es exactamente. Cuando salíamos a evangelizar domingo en la mañana, todos con la Biblia en la mano. Y yo tenía que decir, hermanos, vamos a ir a visitar casa por casa, le doy folletos, vamos a ir a visitar, toco en puerta, pero tiene que traer la Biblia. Hermano, ¿qué pasó con su Biblia? No puede ir usted a evangelizar si no tiene Biblia, hermano. Ahora, si se va a su casa, nosotros vamos a esperarle a usted, perder tiempo para que vaya a su casa y traiga una Biblia. Bueno, venga con nosotros, pero la última vez, todos con Biblia en la mano, porque tienen que estar listos a presentar defensa con mansedumbre y reverencia cuando alguien les pregunte, ¿ustedes qué creen? Entonces, no traer la Biblia no es malo, no digo que no, pero crear el hecho de que si alguien no trae es porque ya no es cristiano, eso es falso. Se lo vuelvo a repetir a usted, por eso dije hace un momento, ya es tiempo que despierten, ya es tiempo que despierten, latinoamericano. No solamente no elija delincuentes como presidente, sino en la religión. Ya, pues hermano, ¿qué pasa? Ya tiene tantos años y todavía cree eso. Por favor, con los latinos que encuentro aquí en California, yo les digo lo mismo. Les digo, oiga, ya déjese de cosas, supersticiones. Oiga, usted dice que se salió del catolicismo, ¿por qué hay supersticiones? Y mire, aquí usted cree esto. ¿Qué le pasa? Ya tiene 45 años, más de 30 años en una iglesia evangélica y sigue creyendo esto. Oiga, por favor. No, eso no es aceptable bajo ninguna circunstancia o motivo o razón. Es muy importante que tengamos en serio nuestra fe. Tenemos que acercarnos con fe a Dios para alcanzar salvación, es lo que está diciendo. Misericordia es la gracia de Dios. O sea, esto es una vida cristiana. Los cristianos de ese tiempo hacían esto. Los cristianos entendían eso. Ahora, el versículo capítulo 5 dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, es lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Aquí está haciendo la comparación del papel o la función del sacerdote en el Antiguo Testamento. Intermediario entre Dios y el pueblo. Nadie más podía acercarse.
Si usted lee, por ejemplo, Levíticos capítulo 3, no lo lee ahorita, va a ver que el único que podía acercarse al tabernáculo eran los sacerdotes, Aarón y los hijos de Leví. Si algún extranjero entraba al tabernáculo, caía muerto inmediatamente. Solamente la tribu de Leví eran los encargados, escogidos por Dios para estar en el tabernáculo haciendo todo el trabajo. Nadie más. Lea Levíticos capítulo 3. Eso es muy serio. Es más, los hijos de Leví, de la tribu de Leví, los primeros, hubieron dos que murieron porque ofrecieron fuego extraño. En otras palabras, la adoración de Dios no lo hicieron tal como Dios quiso. Dios los mató porque comenzaron a adorar de una forma totalmente pagana, sacrilegio, abominación, fuego extraño. El que adora a Dios, hoy día el Señor, hay muchas sectas que están haciendo fuego extraño. Dios no es multipolar. ¿Saben lo que es multipolar? Dentro de la psicología existe lo que se llama bipolarismo, o sea, personas que cambian de personalidad. En la mañana son uno, en la tarde son otro, en la noche son otro. Muchos tienen hasta 3, 4, 5 personalidades. Multipolarismo. Usted habla en la mañana, oiga, ¿cómo estás? Oh, estoy muy bien. Después de un ratito, bueno, ¿y por qué estás bien? ¿De qué hablas? Pues me dijiste que estabas bien hace un rato. Yo no fui, yo no hablé contigo. Y en la noche, disculpa que te ofendí. ¿Cuándo? Pues en la tarde me dijiste que no me ofendiste en nada. O entonces, para nada, al contrario, siéntate conmigo a conversar. Oh, o sea, nunca estuviste enojado. Yo no sé con quién hablaste, pero no fue conmigo. O sea, las personas cambian. Bueno, Dios es lo mismo. Dios no tiene más de una iglesia. Tiene una iglesia. Así lo dice la Biblia. Yo no lo digo. Él no vino a fundar una iglesia, dos iglesias, tres iglesias, cinco iglesias, 7, 8, 9, miles de iglesias. Para nada. Una sola iglesia. Lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia, le aconsejo. Al menos lea una vez a la semana, pero léalo. Dice, dos, para que se muestre paciente con los ignorantes. Aquí lo dice, que yo no digo esto. Aquí está. El sumo sacerdote presenta ofrendas, sacrificios por sus pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rociado de debilidad. O sea, esto es interesante porque, fíjese, cuando escriben esta carta, hace 2000 años, no había Biblia. Entonces el que escribía esta carta se llevaba a la congregación, los hermanos reunidos, él agarraba esta carta y comenzaba a leerlo. ¿Me entiende? Comenzaba a leerlo de principio a fin. Todos escuchaban en silencio. Todo, no es que, a ver, antes de eso vamos a recorrer los diezmos, hermano, tú que eres guitarra eléctrica, tamborista, a ver, tú que tocas la batería, a ver, ustedes, hermanitas, agarren el pandereto, nada de esas tonteras. Nada, nada. Son parafernalias, nada de esas cosas. Eso es invento yankee, gringo, americano, que va a Latinoamérica. En este tiempo no había esas cosas. Ellos cantaban himnos, cuando dice la Biblia, himnos, cánticos espirituales y salmos, eran prácticamente los salmos, a capela, sin instrumento. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Era un momento de solemnidad. Agarraban la carta, igual como hizo Jesús en la sinagoga, seguían el ejemplo de la sinagoga. Los pergaminos, todos sentados, atentos, y comenzaba la lectura. Son 13 capítulos de Hechos. Hebreos, perdón. Y todos hablando. El obispo, todos escuchando, el obispo leyendo lo que escribió Pablo. Por eso, si se da cuenta, está escrito en un lenguaje de exhortación. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, aquí ellos estaban aprendiendo para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Puesto que
él también está rodeado de debilidad. O sea, este sumo sacerdote en el Antiguo Testamento estaba rodeado de debilidad. Y él mismo ofrecía sacrificio por los ignorantes y extraviados. Oiga, si hoy teniendo Biblia aquí, yo tengo Biblia en español, esa Biblia perteneció a mi mamá, Reina Valera, mi mamá, que en paz descanse, me la dio. Estoy leyendo la Biblia de mi propia madre que estudió ella, esta Biblia. Aquí están sus apuntes por ahí, un día lo voy a enseñar. Tengo Biblia en bilingüe, español, inglés. Tengo muchas Biblias en inglés, diferentes versiones. Y también en griego y hebreo. Bueno, si les leo en hebreo, pues peor no me van a entender. Oigan, si aquí a veces me dicen, hermano, que dijo español de España, no entiende, peor en griego. Así que ni me digan, hermano, léala en griego, para nada. Entonces, dice aquí, extraviado. Los hermanos ya tenían una idea. Y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados. Por tanto, por sí mismo, como también por el pueblo. Aquí está hablando, esto viene a ser un contexto de lo que, por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Me entiende? ¿Qué más? Bueno, dice también, vamos a ver, vamos a pasar a esta parte, porque hay mucho, ya, ¿cuánto falta? Ya tengo 9 de la mañana, 29, ya voy a terminar y fíjense, me quedé en estos versículos. ¿Se dan cuenta cuando yo les digo que cuando estudiamos la Biblia lleva horas? Bueno, leerla me puedo leer todo esto, de nada me sirve leer. Hay mucha enseñanza para aquí, de aquí sacar. Aunque mi tema no es esto, mire, pero este es el contexto de lo que viene en el capítulo 6. Ahora, fíjese lo que dice el autor de Hebreos cuando termina de leer esto, para que se den cuenta que no miento. Acerca de esto, ¿qué es esto? Todo lo que hablamos. ¿Ok? Todo lo que hablamos. Acerca de esto, tenemos mucho que decir. ¡Wow! ¿Me está entendiendo el mensaje? Mucho que decir. O sea, lo que dijo en otras palabras no es suficiente. Eso es lo que está diciendo. Y lo que escribió no es todo. El resto se lo va a decir oralmente. Eso se llama la tradición oral. Vuelvo a repetir. A ver, esto es clase. Ahora, acerca de esto, de lo que habló. Ese es el pronombre demostrativo. Esto, pronombre demostrativo de todo. Tenemos mucho que decir. O sea, lo va a hablar, lo va a expandir, no lo va a escribir, lo va a expandir. Eso se llama tradición oral apostólica. Repita, tradición oral apostólica, porque no va a escribir, lo va a decir. Y dice, y difícil de explicar. Oh, aquí está. Oiga, si en el primer siglo para los discípulos que hablaban el mismo idioma era difícil de explicar, imagínense nosotros, 2000 años después, Latinoamérica, español de España, a veces ni se puede hablar español bien, no hay comprensión de lectura, no leen la Biblia, no les gusta, se duermen cuando leen el primer versículo, se leen para el tiempo que es, y hasta roncan. Peor no se va a entender, si para ellos era difícil explicar. Peor ahora. ¿No han visto ustedes esto? Yo lo he visto, y esto sucede siempre. Cuando uno predica en el púlpito, uno puede ver todos los que están ahí. Pero algo que sobresale cuando uno predica en el púlpito es los hermanos que duermen. Yo lo he visto. Yo estoy predicando y veo un hermano con la cabeza inclinada a su hombro derecho. No, y hay algunos que hasta babean. Oiga, yo no sé qué soñarán, pero que seguramente están soñando que están comiendo y babean. Y yo, ¿esto qué pasa? Estará en éxtasis. Tal vez está aburrido, no sé, pero se ve todo. Hay unos que no duermen, algunos no duermen y me alegra.
pero están pensando, no sé, en que no le dé de comer al pajarito. O sea, su mente está divagando. ¿Me entienden? Uno se da cuenta de todo. Pero en este entonces, mira lo que dice. Difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Oh, pues aquí está la razón. Tardos para oír. Oiga, si en ese tiempo que se hablaba el mismo lenguaje, la misma cultura, eran tercos de cabeza, pero oiga, pero como se dice literalmente, pero qué brutos. Que no querían tardo para oír una persona de cabeza cerrada, entendimiento cerrado. No alguien que es idiota, sino alguien que no quiere escuchar, que es diferente. ¿Qué se imagina hoy que no hablamos ni griego? Vivimos donde nada que Palestina. Peor, hoy el Señor, muchos han llenado sus sectas en todas partes del mundo, aquí en Estados Unidos, millones. Y yo les pregunto, ¿cuántos son tardos para oír? Ahí está. Yo le pregunto a usted, hermano, así con mucho respeto, ¿usted es tardo para oír? No me conteste, no ponga ahí. Solamente es una pregunta retórica. Pero la razón por la cual el apóstol dice que es difícil de explicar, aquí nos dice, porque se habían hecho tardas para oír. O sea, la congregación a donde escriben ellos eran tercos, más tercos que un burro. Bueno, los burritos, aquí vivo, hay unas montañas donde hay cantidad de burritos. Uno va manejando y ve los burritos, pero qué lindo los burritos, me gusta. Bueno, ellos no son tercos, sino que así son burritos. Pero estos son tardos para oír. Por eso el apóstol dice, es difícil de explicar. ¿Cómo voy a explicar cuando ustedes no quieran escuchar? Eso es exactamente lo que un maestro se encuentra. Cuando un maestro estudia, enseña algo, ya sea Biblia, lenguaje, lo que sea, si hay estudiantes que no quieren saber, oiga, no importa cuán método de enseñanza se lo haga, no lo van a entender. Y hay mucho que decir. O sea que si no entienden esto en carta, peor van a entender en palabras, ¿no? Se van, se levantan y se van. Y lo peor, no tenían ni Biblia. ¿Cómo van a estudiar la Biblia? ¿Cómo van a decir el apóstol estudia la Biblia? No había Biblia, nadie tenía Biblia en su casa. ¿Usted sí tiene Biblia? ¿Estudia su Biblia? Le pregunto. No digo leer. Leer es diferente. Cualquiera lee. Yo digo, ¿estudia usted la Biblia en su casa? Respóndame. Toma un tiempo, lo mínimo, una hora. Y digo mínimo porque 30 minutos no es estudiar, es mínimo una hora. Máximo los 2, 3, 4, 5 horas. Fantástico, súper. Pero si no puede porque tiene que comer, salir a comprar algo, bueno, una hora. Esa es la ventaja que tenemos con los del tiempo de los apóstoles. Ellos no tenían las escrituras, nosotros sí. Pero ellos, aunque ponían atención, habían algunos que eran, ¿dónde está? Tardos para oír. Y mira, lo voy a poner cerquita para que nunca se olvide. Es más, póngalo en su muro de Facebook. Hebreos 5, Hebreos 5, 11. Versículo preferido, me gusta. Acerca de esto, mucho que decir, difícil de explicar. Mucho que decir, difícil de explicar. A ver, repita. Mucho que decir, difícil de explicar. Repito otra vez. Mucho que decir, difícil de explicar. Mucho que decir, oralmente está la tradición apostólica oral. Difícil de explicar. Explicar tiene que ver con el midrash, porque esto va a tener que explicar todo a una generación que no quiere escuchar. Oye, es el peor. Como dice el dicho, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Exactamente, le encajó los zapatos. El dicho aquí se cumple. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Oiga, ¿cómo no van a querer escuchar la palabra de los apóstoles? Tardos para oír. ¿Usted conoce a alguien que es tardo para oír?
no diga su nombre, porque debiendo ser ya maestro, ay, esto ya está pisando mucho. Después de tanto tiempo, oh, pues no, soy evangélico, tengo 25 años, yo limpiaba las bancas y barría, sí, y también comía. Bueno, pues tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. Ok, ¿cómo es eso, apóstol Pablo? Sí, dice Pablo, en el primer siglo, toda esta gente ya tienen años de haber escuchado a todos los apóstoles, al apóstol Juan, Pedro, tradición oral, porque no había Biblia como ustedes lo tienen. Y fíjense, otra vez, cuando esperando que ya sean maestros después de 20 años, no saben absolutamente nada y quieren otra vez que le enseñemos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo no sé para qué iban a escuchar al apóstol Pedro. Yo no sé para qué iban a escuchar a Juan o a Santiago. Yo no sé para qué iban. Porque no saben nada. Ya tenían que ser maestros titulados con su diploma de estudio bíblico y no saben nada. Por eso los llamo tardos para oír. ¿Pueden ser maestros? No, para nada. Pero mira lo que digo acá. Tiene necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Oiga, qué vergüenza. Es como que usted tenga que 35 años y diga, bueno, vaya a la escuela, sí, pero me pusieron en párvulos. ¿Cómo? Párvulos son de niños de 5 años. Sí, es que me da vergüenza admitirlo, pero me van a poner ahí. ¿Pero por qué? Es que se equivocaron. No, 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 sí tienen razón, porque no aprendí nada. Oiga, qué vergüenza es eso, ¿eh? Con niños de 5 años, usted en el medio. ¿Se imagina usted sentado ahí en el medio o sentada con niños de 5 o 6 años? Hasta le pueden decir abuelito, porque no aprendió nada de la Biblia. Y mire, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Oiga, ¿qué edad tiene? 45 años. Aquí está su mamila, como se está burlando de mí. No, no, no. Es que usted no está listo para comida sólida, espiritual. Es verdad. Deme la mamila. Sí, pero esas mamilas solamente son para el primer año, segundo año de catecúmeno. El resto ya empezar a comer comida sólida, un puré con su papita, algo ya más nutriente. Pero usted ya tiene, ¿cuántos años tiene? De edad o de qué, bueno, espiritual, 35 años. Y con mamila, oye, ¿qué pasa con usted? Es que yo iba a la iglesia a sentarme y usted sabe, cansado, me dormí. Ya habían esa gente aquí, tardo para oír, tenían que ser maestros y tienen necesidad de leche. Bueno, al menos que sea leche no adulterada, ¿no? En otras palabras, sana doctrina. Pero si eso sucedía aquí en ese tiempo, donde ellos veían a los apóstoles, lo escuchaban, ¿qué se puede esperar ahora? No se habla el idioma griego. Latinoamérica, un continente corrupto en política, en religión. ¿Qué se puede esperar? A mí no me sorprende. O sea, yo no tengo altas expectativas cuando me hablan del cristianismo en Latinoamérica, en serio. ¿Por qué? Porque hay muchos tardos para oír. Con eso quiero terminar. Mire, y ya me quedé aquí. Y eso falta todavía lo que tenía que hablar. Lo que tenía que hablar está más adelante, pero más adelante lo voy a hacer. Pero ese es el contexto de lo que viene más adelante. ¿Ok? Quiero que este día el Señor aparte un tiempo, estudie la escritura seriamente, en serio. Tome, tome en serio su profesión de fe, como dice aquí, nuestra profesión de fe. Tome muy en serio su profesión de fe. No sea tardo para oír y comience a alimentarse con alimento sólido, espiritual. Deje la mamila o el biberón, alimento sólido, proteína, vitamina,
un poco de carbohidrato, fibra. ¡Wow! Un buen alimento espiritual. Y es tiempo, hermanos. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes ahora y siempre.